Bueno, bienvenidos a la cuarta parte de la conferencia de Shavuot 2014. Eh, Voy a hacer un repasito hasta ahora porque no he entendido lo que hemos hablado. Básicamente hemos hecho una relación, hemos expuesto una relación entre ciertas emociones y órganos del cuerpo, como los órganos y las emociones transmiten mediante el corazón a los órganos, el páncreas, el sistema nervioso central, cómo se comunica todo esto, qué rol juega la electroconductividad del agua y el oxígeno en el cuerpo. Por supuesto es un, es un repaso rápido para centrarnos más en lo que es el sentido de qué es lo que, qué efecto causa la palabra, los sentimientos y cómo esto se enfoca, ¿no? Entonces, antes de pasar al apartado de psíquica o de psicología, vamos a tratar el asunto de las emociones, como la fábrica de palabras, que es la cuarta parte. Las emociones, ¿nos controlan o las controlamos? Pues venga, empezamos. Vamos a leer una cosita que está interesante. Dice, de la emoción enfermante a la sanadora, de la senda actual a la senda antigua. ¿Qué significa esto? A ver, había tiempos en los que el pueblo de Israel aprendió en el desierto una de las más importantes lecciones de la vida. Hablo de la humildad, dar gracias y no ser orgullosos. Entonces, veremos en el apartado de panadería bíblica cómo esto significa sacar la levadura, ¿sabes? O sea, nuestro propio orgullo, ¿vale? La palabra Saor, entre otras cosas. Dice, por cierto, el mismo pueblo fue elegido una tribu en concreto que se dedicaría a administrar los poderes y servicios para con su Dios. Lo que más nos llama la atención en el enfoque de la sanación es la relación que había entre el pueblo y el servicio, ¿vale? Porque este servicio era dado por instrucción, ¿de acuerdo? En el monte de Sinaí, precisamente en el aniversario de Pentecostés, este mismo día de Shavuot. La enfermedad se consideraba una maldición. El profeta y el rey Salomón escribió, el profeta y el rey, me he equivocado, sí, Salomón fue el que lo escribió. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Vimos en la primera conferencia que la palabra y maldición era una palabra relacionada con kadal, que es el efecto de ahor, que es el efecto de la deshonra, porque es lo que podíamos comprender, ¿no? Que era el fruto de la deshonra, ¿no? Esos nudos, esos tropiezos de la vida, ¿no? Y cómo vinculadamente está escrito en el libro de Moisés número 23:8 de cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido, cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado. Bueno, pues haciéndolo un poco, pues tropezamos en deshonrarnos a nosotros mismos o bueno, también pueden deshonrarnos a nosotros y nosotros ocultándolo y avergonzándonos, ocultando este sentimiento durante toda la vida, acabamos adoptando alter egos que nos conducen a equivocarnos y producir errores por ignorar precisamente o hacernos los duros en ciertos sentidos de cosas que nos molestan y hacemos como si no nos molestasen. Digamos como que por vestirnos de esta hipocresía entre comillas acabamos atropellándonos a nosotros mismos, ¿no? Sería un poco la lección. Dice, pues bien, nosotros no maldecimos al no ser que nos hieran. Dice, pero ¿y si no nos hieren? ¿Maldeciremos? Dice, a veces se hace, pero ya sabemos que todo el mal que hay en el mundo y las nefastas consecuencias que este trae en la sociedad, dice, lo sabemos, dice, cada uno a su manera. Pero ¿por qué hay ese mal? Dice, fíjense que como relacionamos nosotros la deshonra, dice, tanto fuera como dentro de nuestra casa, tenemos un derecho que queremos defender y ese sentido de derecho se convierte en un apego, de alguna forma, estamos apegados a defendernos en nuestra deshonra, es como un sistema de supervivencia
¿Está relacionado la supervivencia con la honra? Sí, sigamos. Hay un estereotipo de superioridad que no cuadra con la auténtica luz que se nos ha permitido dar, nuestra honra. Esta solo la perdemos no cuando hemos recibido la provocación e injuria, por muy convincente que parezca, como hacen las técnicas de control mental, ¿no? Que nos provocan para que a nosotros aceptemos una conducta, ¿no? Dice, sino cuando en nuestro interior se produzca y afirme con nuestras palabras un juicio. Es decir, hasta que nosotros no estemos convencidos de que lo que nos está sucediendo es eso y no otra cosa, es que no se produce lo que es este juicio, ¿de acuerdo? Estos juicios suelen ser imborrables al no ser que acabemos resolviéndolos, ¿de acuerdo? Y sustituyéndolos, como sacar una pieza y meter otra, pero sacarla, limpiarla y meter otra, ¿de acuerdo? Eso no se suele hacer tan comúnmente. Pero bueno, en eso consiste la paz y el equilibrio. Dice, se puede hablar mucho de cómo impactan y qué consecuencias tienen los hechos desastrosos de la vida y los problemas que en la vida y que estos conllevan, pero se habla muchísimo menos del potencial de protección que según en qué reacciones podemos conseguir por medio de la bendición del espíritu. Dice, ¿podría esto que ver con el potencial de autosugestión? Dice, por supuesto que tiene que ver, pero aún hay diferencia de la mentalización y visualización forzada a la capacidad del espíritu de ver el lado bueno de las cosas a fin de poder seguir, encontrando una ilusión en el convencimiento propio para seguir y permanecer en las buenas maneras, lo cual es la clave técnica de superación. O sea, perdonar. En esto decía Fermín Moriano que se basaba en todas las enfermedades psicosomáticas en que o somos la víctima, enfermo, o somos aprendices de la vida. O sea, nos pasamos toda la vida condenando una situación o nos pasamos intentando resolverlas y verle el lado bueno de las cosas, sería el resumen. Dijo también Jesucristo, la verdad os hará libre, como hemos visto en la introducción, pero a la mayoría de sabios que utilizan este famoso dicho se les pasa por alto que lo que realmente dijo Jesús, volviendo al asunto, lo cual cambia el contexto contradiciéndolo por completo, como hemos visto. Dice, y teniendo en cuenta la relación del ego y la enfermedad, todavía ganas más sentido atender el contexto real que dice así, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablarle estas cosas muchos creyeron en él y Jesús decía que los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conocéis la verdad y la verdad os hará libre. Vamos a quedarnos otra vez con si permanecéis en mi palabra, ¿de acuerdo? ¿Qué es permanecer en su palabra? Y por qué nosotros permaneciendo en otros consejos ajenos a este es que acabamos resultando en tropiezos. Solemos decir inconscientemente, has roto o se ha roto mi justicia, el conflicto a la enfermedad, la batalla de la dualidad, el bien y el mal, mis derechos y mi dignidad, y el riesgo de subjetivizar la justicia verdadera. Subjetivizar, culpar a quien no tiene que ser culpado, y injuriar a quien no tiene que ser injuriado, o autocondenarse a sí mismo cuando en verdad no es nuestra la culpa. Hace más de 50 años se lleva estudiando un terreno en la psiquiatría llamado psicosomática, que se centra en descubrir y en resolver el origen de muchas enfermedades comunes, tratadas con fármacos normalmente, desde la perspectiva de una posible alteración emocional mental, en un proceso habitual muy humano llamado el duelo, o patología de duelo. Gracias a esta capacidad de decisión es que se obtiene libertad, con V, toma ya, y el libre albedrío. Cada uno es libre de asentar en su propia persona el orden de valores como lo considere, aunque el consejo es desde la palabra de Dios uno, y es latente, que más que una ley universal de principios biológicos. Es un consejo para poder asumir una imitación y retención del único espíritu que sabe aplicar correctamente la justicia verdadera, lo cual nos pone en una capacidad de discernimiento mejorado, comparado con el que no es ni siquiera capaz de pensar en los de su casa, cuanto ni menos en el resto de personas, ¿no?
Y si actuamos impropiamente, lo común es que nos persiga un espíritu de culpa, pero si damos un trato impropio o acumulamos nosotros dentro de nuestra dignidad y derechos juicios de venganza también. ¿Qué significa esto? Que tanto si cometemos lo que es deshonroso como si sentimos sentimientos que van a florecer a conseguir y que el fruto de esos sentimientos serían aflorados en gestos o hechos que son deshonrosos, ese sentimiento mismo también nos puede llegar a ahogar, ¿no? ¿Vale? Esto es un poco luchar contra nada y contra algo. Porque, ¿qué nos hace sentir bien? ¿Odiar o amar? Cuando perdemos la capacidad de amar, en verdad la vida casi que pierde sentido, ¿no? Sigamos. Bueno. Vale. Cuando nosotros tomamos juicios injustos o desproporcionados, ¿de acuerdo? En el libro de Juan dice: el que odia a su hermano y dice que conoce a Dios es un mentiroso, porque el amor no está en él. Y también dice Juan en una carta que el que aborrece a su hermano es un homicida. Claro, no se puede estar conviviendo en paz con un sentimiento de odio hacia una persona, porque realmente bajo la interpretación de la ley, Juan lo que está diciendo es que es homicida. El que odia a su hermano es homicida, está escrito. ¿Esto cómo se explica? ¿Es que yo lo he matado? Bueno, dijo Jesús, que era todo un maestro de entender estas cosas, porque el de suyo es el espíritu de alguna forma. Dice: habéis oído que se dijo no adulterarás. Dice: pero yo en verdad os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya ha adulterado contra ella en su corazón. ¿Qué significa esto? Que está generando, sin haber producido el acto, ya un acto deshonroso que está produciendo deshonra a la mujer, y a su vez él, sin darse cuenta, le afecta a sí mismo. O sea, se contamina de algo que posiblemente puede o no reconocer que está mal, o puede reconocerlo, o no reconociéndolo puede pasarse cualquier locura por la cabeza, y hay que controlarse, ¿de acuerdo? Entonces todo lo que sea indigno nos acaba atando a estados no favorables, ¿de acuerdo? O sea, que tanto si se produce como si no, son sentimientos que nos van a crear y a rodear de un clima, una atmósfera que no nos va a ser para nada cómoda y fácil de vivir, ¿de acuerdo? Eso es simplemente un aspecto, pero es que se juntan aspectos en la vida de yo no soporto a este, no soporto al otro, no soporto que esto, que el otro, y al final no soportamos nada ni a nadie, y luego queremos que nos soporten a nosotros. Entonces, el consejo bíblico básicamente es para conservar un equilibrio. Esta conferencia es muy cortita, vamos a ver 2-3 diapositivas más. Se ha comprobado que frialdad, odio, rencor, cólera, confusión y violencia afectan activadas o desactivadas, es decir, manifestadas o calladas hacia sí mismo, diferentes cuadros cuadros patológicos, me refiero, tanto psicológicos como fisiológicos, en según qué zonas del cuerpo, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, una frialdad puede causar en la zona en la zona baja pues un efecto callada y otro activada, ¿de acuerdo? Agonía, inapetencia, taquicardia, hiperventilación, o sea, o respiramos mucho o se nos late el corazón, según si nos caemos y no, carraspera de la voz, voz seca, boca seca, tos de esa. ¿Por qué? Porque tenemos una frialdad que queremos resolver, que no conseguimos, etcétera. O sea, que en los ojos se nos manifiesta en el pecho de una forma, en los oídos de otra, en los ojos de otra forma, ojos pesados, ardor de párpados. Hay una serie de elementos
psicosomáticos relacionados con si no lo callamos o si lo sacamos exageradamente, ¿de acuerdo? Cuando no resolvemos los asuntos, se nos van o hacia el silencio y a la oscuridad o hacia la manifestación exagerada, que sería el orgullo o tratar de olvidar las cosas. Pero claro, no podemos olvidarlas verdaderamente. O sea, aquí tenemos dos polos que no son buenos ni el uno ni el otro. Debe ser un equilibrio basado centralmente en proceder conforme a los consejos que nos dan, que daba Jesús, por ejemplo, o los profetas, bueno, con consejos buenos. Más cosas. Bien, hemos visto que hay muchas emociones, afectan a diferentes zonas. Aquí vemos un cuadro de cómo según qué emociones nos afectan a una zona muscular u otra, si son cargas, si son manías, si es tensión psicológica, si es tensión emocional, sería a la derecha, psicológica a la izquierda, o si se juntan en ambas partes, que normalmente están juntadas cuando surge, porque no se entienden entre sí. Más cosas. Bueno, vamos a ver, hay una cosa que se llama puntos Tyler, ¿vale? Que es lo que hemos visto, que está relacionado directamente en la ciencia kinesiológica con puntos en concreto. Pero antes vamos a ver una cosa, emociones y su temperatura. Esto es un estudio que se hizo en Noruega, si no me equivoco, en 700 personas de diferentes edades, hombres y mujeres, y se comprobó cómo superponiendo imágenes del calor producido en el cuerpo, las mismas emociones producen un cuadro de calor similar en la misma zona, ¿de acuerdo? Dice así una parte del estudio: las simples pueden ser reproducidas por múltiples causas y surgir un tipo de situaciones, ya que estas son generales. Tenemos las normales: enojo, miedo, disgusto, felicidad, tristeza, sorpresa, neutralidad. Enojo, miedo, disgusto, felicidad, como veremos, es parecido a lo que hemos visto antes de esta maestra psicóloga que hizo la publicación esta europea, que le dieron un premio. Vemos que aquí tendríamos enojo, este está enfadado, se le congela toda la parte de abajo, frío en los pies, etcétera. Este también es de frío en los pies, pero también es frío en las manos. O sea, este no va a hacer nada directamente. Este está como neutralizado, y la cabeza tampoco tiene tanto calor. Esto es del enojo, este está enfadado y este tiene miedo. ¿Bueno? Este está disgustado, pero por lo menos lo sabe y lo reconoce. Pero el que tiene miedo es que es como que se anula. ¿Se dan cuenta? El calor se cierra sobre el pecho y además es que se apaga casi prácticamente. Este está disgustado, pero sí que tiene calor en la cabeza. Este tiene un disgusto, sí, y este está feliz. Fíjate el que está feliz. Pies calientes, brazos calientes, cabeza súper luminosa. Este es el mejor. Este está triste. Este está incluso peor que el que tiene miedo. O sea, a nivel de calor. La tristeza es peor que el miedo, porque el miedo proviene de una sinceridad, pero la tristeza es un estado ya como de casi muerto. Este es neutralidad, este está neutro. No sé si es que es un cadáver o qué. Dice, este es de sorpresa. Este se ha sorprendido, ¿lo ven? La cabeza es sorpresa y se ha quedado helado, como el que está triste. Aquí vemos sentimientos exagerados. Dice, en cambio, las complejas son más específicas, responden a situaciones puntuales que pueden estar compuestas de diferentes emociones simples. Ansiedad, amor, veremos que el amor está casi como el de felicidad, pero los pies tienen más frío. Curioso, en depresión, señores. En depresión, pies fríos, manos frías, parecido a la tristeza. ¿Se dan cuenta? Desprecio, a ver, orgullo, venganza. Vale, me están llamando, tengo que colgar, hombre, no puedo cortar la grabación.
Amor. A ver, ¿por dónde íbamos? Depresión, que es este, sí. Desprecio. Orgullo. Aquí vimos el orgullo, pride. ¿Se acuerdan que el orgullo era el patrón básico para desorganizar el, el estado general? Eso lo vamos a ver durante toda la conferencia porque es una característica muy criticada, juzgada por las propias escrituras, que Dios odia el vanidoso, la soberbia, el orgullo, es como lo peor. Y aquí vemos que el orgullo, vimos en el análisis de bioresonancia emocional como el orgullo era lo que desentonaba todo, producía apeos, bajones, bueno, y todo lo que vimos en la conferencia pasada. Orgullo, venganza, este se quiere vengar, nada, pies fríos y más congelados. Se dan cuenta que es muy parecido al de sorpresa. Envidia, la envidia lo deja neutral, pero la envidia ven que está como en el corazón, ¿se dan cuenta? Es una pasada esto. Pues, bueno, esto lo vamos a ver más detalladamente, porque las cargas se acumulan en la espalda normalmente, en los trapecios está relacionado con la lucha, la columna por supuesto es todo el apoyo, la pelvis también es el apoyo. Bueno, esto tiene todo su sentido kinesiológico. Aquí vemos todos los puntos de kinesiología. Que el dolor se repite clínicamente con mayor o menor frecuencia en una zona concreta pese a recibir tratamientos. Esto puede estar asociado a un conflicto raíz, bucle emocional, afecto, bloqueo, etc. O sea, ¿cuántas personas son sin tener ningún accidente recomendadas a darse una serie de masajes, etcétera, y nunca entienden qué les pasa? Sí, yo me voy a poner piedras en la espalda calientes, me voy a tomar unos baños, mi masajista no sé qué, mi masajista esto y lo otro, pero está toda la vida esclavizado a darse unos masajes, a hacerse unos tratamientos, a tomarse una infusión o lo que sea, una medicación. Que en general podemos afirmar que la presión isquemática, técnica de pulgar y fricción transversa profunda clínica, esto es lo que dicen los fisioterapeutas. Dicen la preparación para la liberación miofascial y la criorrefrigeración es la distracción y el estiramiento es la acción, ya que el estiramiento mantenido sin frío previo o sin las maniobras isquemiantes o dispersantes no solo es un tratamiento incompleto, sino que además no puede ser efectivo. No nos va a resolver el problema de manera efectiva. O sea que primeramente tiene que enfriar el músculo, estirarlo y después aplicar el calor y las técnicas de masaje. Tiene todo un poco un sentido para el que lo quiera entender. Bueno, la cosa es que no podemos estar esclavizados a esto toda la vida. En puntos sobrecargados crónicos y susceptibles podemos suponer que al recibir un tratamiento desbloqueante en un músculo con tendencia normal de trabajar. Repito, en puntos sobrecargados crónicos o susceptibles podemos suponer que al recibir un tratamiento desbloqueante en un músculo con tendencia normal de trabajar. ¿Es tendente un músculo a trabajar, dicho de otra forma, si necesitamos masajearlo continuamente o lo tenemos sobrecargado? ¿Estará trabajando en algo realmente? ¿O por qué a ti te duele y a otro que está haciendo el mismo trabajo incluso más que tú no le duele? ¿No? Eso es interesante, ¿no? Ahí es algo que está relacionado con lo oculto. Y podríamos por lo tanto suponer que está trabajando más que el resto de sus compañeros porque sus compañeros están obligándolo a sobrecoger todo el esfuerzo en los músculos antagonistas, y su sentido psíquico estará, y en su sentido psíquico o kinesiológico estará la respuesta para servir de orientación. Es decir, si yo tengo un problema en el cuello, la parte de atrás, dicen, ¿no será que estoy forzando estar hacia atrás porque en verdad yo me vengo hacia adelante? ¿Cómo se combina todo esto? Entonces, ¿será que yo necesito, en fin, ¿no? Cada uno, si a mí me duele un brazo, será porque todo tiene un sentido en la kinesiología. Sigamos.
Bueno, aquí lo que Hammer descubrió es que cada exactamente punto del cerebro está controlando un punto exacto concreto de zona del cuerpo. Pelvis, tórax, ojos, etcétera, pero siempre el mismo, eso ya lo vimos. Vemos aquí unos ejemplos de cerebros alterados según la zona. Vemos aquí como que existen unos puntos altamente como es una bifurcación amplia de nervios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos los 7 famosos chakras. ¿Qué más se puede decir? Bueno, lo que descubre Hammer es que hay 3 tipos de tejido máximo, y en el cerebro están los tres tejidos, siendo el cerebelo combinado, el mesodermo, que es el que controla los huesos y los tendones y parte de los músculos, y el tallo, que también es el que controla los órganos internos, resumidamente hablando, ¿vale? Fíjense cómo hay médicos que lo tienen muy, muy claro. Dice, en un consultorio médico había un cartel que decía, atención a la sabiduría, el resfrío se seca cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta obstruye cuando no es posible comunicar las acciones. El estómago arde cuando las broncas no consiguen salir. Úlceras, dolores, indigestión, acidez exagerada. La diabetes invade cuando la soledad duele. Interesante, parece lo que hemos dicho. El resentimiento, el rencor. ¿Por qué estás solo? El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. Interesante. Aprieta, nos queremos sobreproteger, estamos sobrecargados. Todo eso tiene una teoría, un sentido comprobado. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón desiste cuando el sentido de la vida parece terminar. O sea, la esperanza, la confianza, la visión de la vida. El corazón desiste cuando el sentido de la vida parece terminar. La alergia aparece cuando el perfeccionismo se vuelve intolerable. Hay unas teorías muy interesantes sobre que somos alérgicos a según a qué cosas, porque esas cosas están relacionadas con una que produce una especie como de frecuencia homeopática o sentido homólogo, similar a la información de frecuencia que se encarga de ese órgano, ¿de acuerdo? Entonces el órgano se vuelve como que responde violentamente a eso, porque ese órgano es el que está en conflicto, o sea, es un sentimiento que está en conflicto, y por eso a lo mejor es alérgico al polen o alérgico al polvo o lo que sea. Todo tiene una explicación, ¿de acuerdo? Eso no podemos ir por ahí porque es muy complicado y ya hace demasiado largo esto. Dice, las uñas se quiebran cuando las defensas se ven amenazadas. Las uñas están relacionadas con los huesos y los huesos están relacionados con la dignidad, ¿vale? Cuando nos desdignamos, los huesos se vuelven, se quiebran, ¿vale? ¿De acuerdo? Está relacionado con la honra, con la dignidad, también con el sentido de la vida, pero sobre todo con la honra. El pecho se comprime cuando el orgullo esclaviza. Nuestro orgullo, el pecho. El corazón se infarta cuando sobreviene la ingratitud. La neurosis paraliza el niño interno cuando el niño interno tiraniza. O sea, cuando con nuestra cabezonería, rebeldía y niñería queremos tiranizar, la neurosis nos paraliza. O sea, cuando estamos encerrados en nuestra manía en intentar hacer eso así porque yo soy inocente, soy el niño bonito, y esto es así, yo me cierro en mis 13, etc. La fiebre quema cuando las defensas derriban las fronteras de la inmunidad. Bueno, la plantación es libre, la cosecha obligatoria. Dice presente, presta atención a lo que está plantando porque eso mismo será lo que cosechará, y eso es bien lo que vamos a ver ahora.
sobre todo en la parte de palabras, del árbol de la vida. Bueno, el dolor y las emociones. Esto podemos ampliarlo, no sé si ampliarlo, echarle un vistazo rápido. Venga, sí. Vamos a hacer una ampliación rápida a esto. Porque el cuello, inflexibilidad, testarudez. No quieres ver otros puntos de vista. O te niegas a admitir los tuyos propios. ¿Vale? Por sostener tu sentido del super yo, ¿vale? ¿De acuerdo? Que sería este eterno sentido de vivir sin reconocer nuestras sombras, ¿no? Pero bueno, ya veremos esos aspectos. Los hombros representan la habilidad de vivir, también la responsabilidad. La columna es nuestro soporte, apoyo emocional. La media es la culpa. Interesante un texto del libro de Job que dice que el Espíritu de Dios coge a los tiranos por la espalda, por los dorsales o algo así. Dice, el miedo por el dinero, la falta de soporte material. Esto estaría relacionado con la parte más de abajo, ¿de acuerdo? Esto es un cuadro kinesiológico. El codo dice que representa el cambio de direcciones y la aceptación de nuevas experiencias. Cadera, miedo a ir más allá de las decisiones importantes. Bueno, la cadera en realidad es más complicada porque tenemos derecha e izquierda y en fin, es un poco más complicado. Las rodillas, terquedad en el orgullo, en el ego, incapacidad para doblegarse, miedo, inflexibilidad y agotamiento, ¿de acuerdo? Y también un miedo al avance, a la confianza de nuestro sustento. Es complicado, cada caso habría que verlo porque las emociones se mueven de una forma muy complicada y para cada caso realmente no significa que una cosa no quite a la otra y que otra no ponga a la otra. ¿Vale? Dispersos, la pérdida de equilibrio está relacionada con pensamiento disperso, falta de concentración, la ciática por miedo al dinero al futuro, hernia discal, indecisión, sensación de que la vida no nos apoya, nos sentimos desapoyados. También puede ser por el niño interior ese, ¿no? Que es muy pesado, ¿no? Y que queremos que nos apoye en todas nuestras estupideces. Eso también podría ser un vivir constante en esa injusticia y ese afán por que los demás reconozcan algo que verdaderamente no es y que lo que queremos en verdad es que lo ocultamos, ¿sabes? Un poco la psicología es un mundo. Debilidad, necesidad de descanso mental. Bueno, claro, eso no hay que ser químico. Sigamos. Bueno, ya después de haber visto todo esto, vamos a ver el apartado de psíquica contra los valores, el rol del ego. Vamos a ver de una vez qué diferencia hay, cómo podemos orientarnos, cómo podemos localizar el ego y cómo nos peleamos nosotros contra nosotros mismos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las cosas que son dignas de luchar, de defender y cuáles, aun no siendo dignas, las defendemos por motivos objetivamente incomprensibles, pero subjetivamente vergonzosos quizás, o irresponsables, indignos, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en la próxima conferencia número 5. Chao.